a entrar aquí a grabar y de una vez también vamos a transmitir porque esto es hermoso. Y bueno, ¿en qué quedamos la clase pasada? ¿Alguien nos puede recordar? ¿No? Quedamos sobre las historias. Recuerda que la historia de Israel sobre eh, Pablo, donde usted explicó un poquito de la Navidad, el día 24, 25, Sí, eran días que ese, fue Constantino que colocó eso, ese decreto. Constantino cambiaron y quedaron con sus costumbres. Pero en todo caso, también hablamos sobre el número 666. En griego, origen es el número del hombre, pero 646 fue de Nerón, el emperador Nerón, que fue muy mal. O se habló mucho de él, todas sus perversidades que hizo con los cristianos, tanto de colocarlos en estacarlos y quitar y todas esas cosas perversas que ese hombre hacía. Bueno, y también los códigos, los papiros, eran los eruditos, Imperio Romano, y quedamos ahora, déjame ver, bueno, en eso estamos, de la ok. historia, de los símbolos, de los griegos, etcétera. Sí, ok. Entonces, bueno, hoy hay varias historias bien chéveres. Entonces, y profundizando, como les dije, no voy a hoy de pronto a mostrar tanta Biblia en esta clase porque ustedes están viendo historia de cómo se llega a las ramas del cristianismo y cómo también surgieron las sectas. Entonces, basado en eso, en la profundización que estamos haciendo, quedamos en que la primera iglesia era la iglesia primitiva, la iglesia primitiva, y que la iglesia primitiva, preciosos de Dios, nace en Jerusalén, nace por el mandato del Señor Jesús, cuando en la profundización de su revelación le dice a Pedro que él haría la iglesia, que él es la roca. Hay una gran diferencia entre dos palabras griegas: Petra, que significa piedra, ¿cierto? Y roca o la palabra Petros, que es la roca como tal. Entonces, entre Petra en el griego y la palabra roca hay dos diferencias muy fuertes en el contexto griego. Y Jesús estaba hablando de la iglesia simbólica, la iglesia que vendría después de su muerte. Entonces, cuando Jesús muere, la iglesia primitiva nace en Jerusalén. ¿Quién era el primer apóstol o el pastor de la iglesia de Jerusalén? ¿Lo recordamos? Y muy buenas noches a Sí, todos los que se Jacobo, van conectando. Jacobo, ¿Quién? Jacobo, hermano de Jesús. Jacobo, el hermano de Jesús. Lo vimos en Gálatas 1:27, cuando Pablo dice: fui y no encontré a ningún otro más de los apóstoles sino a Santiago o Jacobo, hermano del Señor Jesucristo. Aquí esta palabra hermano siempre ha tenido un debate, ¿no? Nuestros hermanos, yo no, bueno, yo no les digo hermanos, sino yo digo nuestros allegados católicos, dicen, preciosos de Dios, que era un hermano de la fe, que no era hermano en sangre, pero obviamente los grandes eruditos dicen que Jesús tuvo varios hermanos, medio hermanos. Amén. Ahora, yendo a la profundización, la primera iglesia está en Jerusalén. La segunda, que es de la misma iglesia primitiva, según hablamos de la segunda sede, se empieza nada más y nada menos que en Antioquía. Amén. En Antioquía, por medio de los discípulos. Ahora, en medio de las ramas del cristianismo, el cristianismo primitivo es el que pelea contra los gnósticos. Usted ya lo sabe, se peleó contra los gnósticos y se peleó contra todas las ramificaciones satánicas de la época que querían dividir a Israel y a la doctrina de Cristo. Entonces, preciosos de Dios, pues aquí nos encontramos con que la iglesia primitiva perduró firme en su fe hasta el primer o segundo siglo.
porque a inicios del siglo segundo fue obviamente contaminada por la cultura románica de la época. Y pues ya sabemos que al Nerón, al Calígula y a todos estos emperadores no poder acabar con el cristianismo, pues se vieron forzados a mirar cómo poder destruirlo desde otra perspectiva. Entonces entran con Constantino en la famosa revelación de la cruz y dan origen al catolicismo romano. Ahora, hay un gran debate histórico y muchos curas y personas dicen que el catolicismo romano no nace en Roma y que el catolicismo romano viene de los discípulos de Juan, porque uno de sus discípulos, un discípulo de Juan, es quien origina el catolicismo, y que lo que hace la Iglesia Católica es tomar las bases del catolicismo basado en estas apreciaciones que hacían los discípulos de Juan. Pero hoy le voy a enseñar. Entonces, la iglesia primitiva es la iglesia puritana, la iglesia pura, que fue establecida por los apóstoles, incluyendo a Pablo, el apóstol de la gracia, quien llevó el evangelio a las iglesias de Asia Menor y pues quien afirmó la doctrina de la gracia. Amén. Pero sobre el siglo I y medio, casi el siglo II, amén, nos acontece algo impresionante. Ya saben, Constantino tiene esa revelación. Él dice ver una cruz en el cielo y él dice no seguir persiguiendo a los cristianos, sino darles la prioridad de poder ser una misma religión. Entonces Constantino asegura y dice que el cristianismo es la religión de Cristo, y él permite lo que es conocido como la unificación, o para muchos cristianos primitivos, ellos, los cristianos primitivos, le llamaron a eso la levadura que leudó la masa. ¿Por qué? Bueno, les comento. El catolicismo nace, según los católicos romanos, de un hombre llamado, aquí lo tengo, permítanme, vamos a mirarlo porque ahora se me fue. Se me cerró, ok, ya lo miramos aquí. Ok, sí. El creador de la palabra católico fue un discípulo de Juan llamado Ignacio. ¿De dónde? De Antioquía. ¿Y por qué de Antioquía? Porque de hecho la palabra católico no nace, y esa es la segunda rama del cristianismo, no es la primera, no coma cuento. La primera iglesia fundada por Cristo no fue la católica, la primera iglesia fundada por Cristo fue la iglesia de Jerusalén, o primitiva, que se extendió a todas las regiones de Asia Menor. Pero cuando se extiende a la segunda sede en Antioquía, el apóstol Juan, que fue quien fue el apóstol y pastor de la iglesia de Antioquía, el apóstol y pastor de la iglesia de Jerusalén fue Jacobo, el de Antioquía fue Juan. Juan estableció varios discípulos que peleaban contra hombres impíos y hombres perversos que querían torcer la gracia de Cristo y meter el judaísmo en Antioquía, no dejar morir el judaísmo de Moisés. Entonces, cuando muere Juan, queda un presbítero o un anciano o un pastor, o un obispo, porque la palabra obispo proviene del griego episcopos en griego, que significa
el pastor o el líder. Ese líder se llamaba Ignacio. Ignacio de Antioquía levanta las doctrinas de la iglesia primitiva con las bases de Juan, el discípulo amado del Señor. ¿Cuál Juan, pastor? Pues el escritor de Apocalipsis. Entonces, Ignacio, discípulo de Juan, el escritor de Apocalipsis, pues él se entera que hay una iglesia en Asia Menor que está siendo bombardeada por los judíos ortodoxos de esa época, y que querían traer el judaísmo ortodoxo a esa iglesia. ¿Cuál era esa iglesia? La iglesia de Esmirna. Esa iglesia que usted encuentra ahí en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, donde Juan les habla duramente. Y por ejemplo, usted puede ir aquí, vamos a ir al libro de Apocalipsis por un momento. No voy a mostrar pantallas porque les estoy hablando historia, pero vamos a ir por un momento al libro de Apocalipsis para que veamos un poquito de la Biblia. Apocalipsis capítulo 2. En adelante, en el versículo 8 está la iglesia de Esmirna. Y pues Juan, antes de morir, porque Juan estaba en la isla de Patmos, le escribe a esta iglesia, pero ya vamos para allá. Él escribe y le dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, en la Reina Valera 60: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pues les comento, esta carta que les escribe Juan a la iglesia de Esmirna es porque Esmirna estaba contaminada y camuflada de falsos judíos que se hacían pasar por cristianos de la gracia y seducían a otros cristianos a meter la ley, y metían el judaísmo y trataban de contaminar la iglesia en la ciudad de Esmirna con el judaísmo o la ley judaica. Por eso hace 8 días varios de ustedes me preguntaban a mí que cómo hacía yo para, teniendo unas raíces judías, no contaminarme con el judaísmo cultural. Bueno, les comento. Hoy en día, apóstol Aymar, profeta Juliet, tenemos una corriente muy peligrosa en las iglesias que se está volviendo sectaria y se está volviendo muy preocupante. Y son las raíces judío-mesiánicas dentro de la iglesia, que no son malas, pero hay unos que ya entraron con eso. Entonces ya no pueden ministrar si no tienen un talí encima, ya no pueden ministrar si no tienen un kipá encima. Y ojo, una cosa es saber las raíces hebreas del idioma para comprender la sombra que era Cristo, y otra cosa es traer culturización al evangelio de Cristo y traer peligro. Yo les comento, a mí me prestan a veces el talí, yo me lo pongo, una prenda más, algo representativo, toco el chofar, algo representativo, pero no lo puedo hacer algo esencial en el culto a Cristo, porque Cristo ya nos trajo la libertad de las obras muertas de la ley. Uy, fui muy duro. Pastora Rebeca, levantaste la mano. Ok, apóstol, ¿usted me puede escuchar? Sí, perfecto y claro. ¿Sí? Sí. Ok. Apóstol, una pregunta, ¿no? Sobre la iglesia aquí de la tercera iglesia, ¿no? De Esmirna aquí, hablando de los ortodoxos comenzaron a influenciar, y había aquí, el Señor estaba manteniendo allí las enseñanzas de Juan, pues lo que Juan traía, ¿no? Ahora, mi pregunta es, ¿esos son los propios ortodoxos que existen también, que mantengan esa parte que... Ya vamos para allá, te estoy diciendo. ¿Sí? Estamos Yo quería preguntar si son estos ortodoxos de Rusia,
porque ellos dicen que Jesús es moreno, no sé qué, tiene una creencia ahí como si fuera ellos tienen la verdad verdadera. Por eso te lo digo, déjenme ir paso a paso porque hasta ahora ya hablamos del origen de la iglesia primitiva. Ahora vamos a hablar del Ok, origen de la iglesia católica, luego vamos a hablar del gran cisma, luego vamos a mirar cómo nace la iglesia ortodoxa, cómo nace la iglesia etiopíica, que la iglesia etiopíica es la iglesia de los morenos, donde ellos, pues obviamente, a Felipe lleva el evangelio a Etiopía y pues les lleva la palabra y pues ellos creían que Yeshua o el Señor Jesús era moreno. ¿Por qué? Porque en Nazaret hay mucho hombre de contextura de piel canela. Y pues ellos se basaban mucho en Isaías 53 y en las temáticas de lo que era el Mesías, un hombre no de muy hermoso parecer ni dado a los hombres en hermosura, para que no le tuvieran por digno. Pero eso es otro tema que avanzaremos a medida que vayamos dictándoles a ustedes la escuela y profundizando en esta materia. Entonces sigamos aquí para no perder el hilo de nuestra historia. Entonces les estaba diciendo que la iglesia primitiva, Esmirna también hace parte de la iglesia primitiva. Acuérdate que la iglesia primitiva perduró casi hasta el segundo siglo cuando fue mezclada con la culturización romana por medio de la falsa revelación que tuvo Constantino, quien dice que una cruz se le revela y que Dios le dice que no lo siga persiguiendo y que una el cristianismo primitivo con su esencia, y de ahí nace el catolicismo romano. Pero estoy explicando que varios católicos romanos pelean y dicen que el catolicismo romano no nace en Roma, que la iglesia primitiva es la iglesia católica. ¿Por qué? ¿Y en dónde se basan? En lo que les estoy contando. Permítame seguir. Cuando Juan, el apóstol, está antes de morir, les escribe esto a las iglesias por la revelación del Señor Jesucristo, la carta de revelación o el quinto evangelio, el Apocalipsis. Él se enfoca en Esmirna. ¿Por qué? Porque Esmirna era pobre, hablando a la iglesia, era una iglesia perseguida, pero la problemática de Esmirna era que tenía a la secta de los judíos dentro. Es decir, el pastor enseñaba una cosa, pero hermanos que tenían el judaísmo en su corazón cogían y tergiversaban las enseñanzas del pastor hasta poner a la gente metida dentro del judaísmo, y empezaban así como se está viendo hoy a hablar de que ya no digan Jesús, que digan Yeshua, que ya no digan a Jehová, sino que digan Adonai, Elohim, y empezaban así. Cuando se daban cuenta ya decían, no, es que Jesús no es Dios, Jesús es un simple profeta, él murió, y empezaban a sacar a la gente del cristianismo otra vez a las raíces hebreas, entonces, o al judaísmo de cultura. Entonces el apóstol Juan llega y le dice, ustedes están contaminados por una secta llamada los judaizantes, que están dentro de la misma iglesia. Y perdón, yo tengo que alertar a la iglesia de Cristo en este tiempo, a los que me están viendo por YouTube, por Facebook, y ojalá los que están ahí, por favor, compartan esta enseñanza, porque compartanla, ayúdenme, ¿sí? Porque hoy voy a hacer una denuncia fuerte. Yo tengo conocimiento muy fuerte en traducción bíblica, en hebreo, en griego, pero yo no puedo llevarme la cultura hebrea, o no hebrea, sino la cultura judía, como un estilo de vida, porque ahí ya empiezo a aplicar la ley de Moisés. Yo puedo decir Yeshua, puedo decir, pero eso es podemos decir, un nombre, y no puedo hacer de un nombre una nombrelatría. Y les voy a contar algo fuerte. Esta secta de los judaizantes tienen que avivarse en este último tiempo antes de que venga Cristo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que engañar a muchos y sacarlos a volver a la ley de Moisés, para que cuando aparezca el anticristo la gente crea que un sacrificio lo salva. Y esto es fuerte, esto está profetizado. Y les voy a decir algo. Yo tengo mucho conocimiento dentro del judaísmo, dentro del hebraísmo, pero les voy a decir algo. Lo que yo tenga en la iglesia de símbolos acerca del judaísmo son símbolos,
porque esto es sombra profética de lo que ya fue cumplido. Y lo que ya fue cumplido es que Cristo representaba todo eso. Cristo es el candelabro que nunca se apagó. Cristo es el talí que nos da cobertura. Cristo es el kipá que nos pone unción. Cristo es el tunal o el lugar que nos enseña a nosotros a repasar las escrituras. Cristo es el shená que se pone. Cristo es la mitra que nos enseña santidad. Todo es Cristo. No podemos volver a traer el judaísmo como un estilo de vida, porque caeríamos en la ley de Moisés. Y alerto, la secta de los judaizantes se ha vuelto a levantar y está muy fuerte a nivel mundial, y están entrando a las iglesias y están contaminando la iglesia cristiana con culturas o con culturización, valga la redundancia, judía. Y escúchame, la cultura judía es una cultura que corresponde directamente al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Y muchas de esas, perdón que lo diga, muchas de esas aplicaciones están desviando a la gente de la gracia y volviéndola a llevar a la ley. No sé, apóstol Aymar, no sé, profeta Juliet, pero creo que tengo que ser muy directo. Pastora Rebeca. Okay, tengo una pregunta sobre esta parte aquí de estas personas. Mira, yo conozco personas que tienen, son mesiánicos, son cristianos, son mesiánicos. Pero me ha dicho en Bogotá mismo, allí, me dijo, ¿sabe qué? No sé, hay un misterio aquí. Yo tenía un solo negocio cuando yo obedecí ciertas leyes del Sabbat. No entiendo, Dios me prosperó. Yo tengo doble de todo de mi negocio, en todo estoy prosperado. Hay un misterio aquí, pero no que te digo, yo estoy en esa iglesia en Bogotá que es cristiano, pentecostal, pero yo tengo también ciertas líneas que estoy siguiendo ahora de mesiánico. Entonces, de allí, pero después yo tengo amistades que muchos están hasta celebrando ahora esas fiestas. Ahora quiero preguntar, ¿qué de mal hay ahora si la persona tiene su sinceridad con el Señor y si quiera participar estas fiestas? Ok, te voy a responder muy directamente. ¿Listo? ¿Estamos? Bueno, te respondo. Primero, ¿quién se sujeta a la ley tiene promesas de la ley? La ley dice, hay leyes espirituales que también son físicas. Si usted siembra, usted cosecha. Eso es tanto en lo natural como en lo espiritual. Hay promesas para Israel. Si usted guarda el Shabbat, pues va a ser próspero. Hay gente que guarda el Shabbat y es próspero. Pero en la gracia, tú no necesitas guardar el Shabbat para reclamar la promesa de la prosperidad, porque en Cristo Jesús somos prósperos en todas las cosas. Él es nuestro eterno Shabbat. Entonces, el problema es que las personas que empiezan a caer en esas tendencias de prácticas de la ley ceremonial terminan desviándose. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 7, Pablo dice, si tú vas a cumplir una cosa de la ley, tienes que cumplirla toda, si no estás destituido. Entonces los que se meten a decir, esto sí lo cumplo porque me conviene, pero esto no lo cumplo, entonces están, cayendo en adulterio espiritual, pastora Rebeca. ¿Por qué? Porque Romanos 7 dice que así como es el matrimonio judío, que la mujer no se podía separar del hombre hasta que éste muriera, o el hombre de la mujer hasta que ésta muriera, así estábamos sujetos a la ley hasta que ésta muriera, pero que la ley ya ha muerto para nosotros y ahora tenemos un nuevo esposo en el cual nosotros ni siquiera estamos ligados por obligación, sino estamos ligados por amor. Entonces hay gente que dice, me está yendo mal, entonces guardo el sábado para que me vaya bien. Esto es un misterio. Claro, yo les puedo decir a ustedes, si yo guardara el sábado sería un hombre millonario, porque hay promesas para el que guarda el sábado que va a ser millonario. Pero hay una condición: si yo guardo el Shabbat como ley perpetua, tengo que guardar toda la ley. Porque el que camina en una coma de la ley tiene que guardarla toda según Moisés, si no, de lo contrario está destituido de esa bendición de la ley.
Y por eso Pablo dice, no caigan en esto, no vayan a caer en esto, porque esto es adulterio. O están casados con la ley o están casados con la gracia. Ahora, quiero aclarar algo. El que usted haga o participe simbólicamente de algo y lo enseñe como un simbolismo de representación de Cristo, no significa que usted lo debe convertir en una doctrina o en una aplicación, porque el término doctrina o dogma proviene de lo que yo aplico, doy o soy. Entonces, se los explico. Vamos a suponer, está Aymar, Romar y Ross, y dice, hoy voy a enseñarles a Cristo en la Pascua. Entonces manda traer un manda traer un cordero de un año, menor de un año, que no haya sido destetado, que esté bien partido, que no haya sido ¿cómo es que se llama esto? Matado violentamente, sino que haya sido bien desmembrado. Lo mete en un horno, lo cocina, trae hierbas amargas, trae el jugo de uva o el vino Marochewis, kosher, y trae pan sin levadura. Y esa noche hace la Pascua y les dice, mira, Jesús es el pan, Jesús representaba las hierbas amargas porque él tuvo que tomar el vinagre, Jesús representaba ¿qué? Representaba el cordero que fue asado, y hace eso y les explica todo acerca de Cristo. Pues sencillamente la gente va a decir, wow, ahora entiendo el significado de la Pascua. Pero si el apóstol Aymar, miren la diferencia. Si el apóstol Aymar dice, no, cada año toca celebrar la Pascua, hay que coger y desangrar el cordero y poner la sangre en las puertas de nuestras casas, hermanos, y ustedes tienen que estar ahí guardados hasta medianoche para que la muerte no los toque, pues sencillamente ya no es una representación de Cristo, sino lo convirtió en una doctrina vivencial como si fuera judío. ¿Ven la diferencia? No está claro. Pero cómo, Rebeca, que me vas a decir que no está claro? No está claro, porque el mesiánico, ellos creen en Cristo y guardan por esas cosas, ellos no practican más todas esas leyes, ellos practican ciertas cosas, pero porque igual, son salvos. Están metiendo lo que nosotros llamamos la levadura en la masa. Vuelvo y te lo digo. Si yo hago algo representativo a Cristo, no lo voy a hacer como una doctrina, Rebeca, no lo voy a hacer todos los años y lo voy a aplicar de la misma manera, no lo voy a hacer como un dogma. No sé si ustedes me entienden. ¿Alguien sabe qué es un dogma? De los alumnos que están aquí conmigo. Sí, de las doctrinas, yo entiendo, pero ellos no aplican. Pero lo aplican. No, mira, yo soy mesiánico. Y Dios tuvo que hablarme a mí y decirme, oye, o estás aquí, yo soy mesiánico. Ustedes me preguntan a mí, yo soy mesiánico, pero yo no ando con el talí, yo no tengo que andar con el chofar, yo no tengo que guardar el Shabbat. No, pero es que el Shabbat es una fiesta solemne, eterna para Israel. Está escrito en Levítico, está escrito en Números, está escrito. Y si usted ahora es Israel injertado, usted la tiene que guardar. Lo siento, el libro de Romanos dice que Jesús se convirtió en mi eterno Shabbat. Si yo lo quiero guardar, lo guardo porque quiero, pero ya no lo guardo como una obligación vivencial, porque Jesús fue revelado. Y esto pasó en la iglesia de Esmirna. Entonces esto estaba pasando, Rebeca, en la iglesia de Esmirna, y estos judaizantes entraron y decían, somos mesiánicos, creemos en el Mesías, pero de un momento a otro resultaban desviándose y sacando y dividiendo la iglesia y llevándola al ortodoxismo. Y ojo, quiero aclarar, no todo mesiánico lo hace, otra vez lo aclaro, pero hay muchos mesiánicos que están ingresando a la iglesia con raíces hebreas, y cuando nos damos cuenta, las mujeres ya andan, mejor dicho, con el velo, ya ni saludan, ya les falta ponerse el que cubre la cara, ya muchos no comen ciertas comidas, se abstienen de las comidas que el Señor santificó, y cantidad de cosas que son culturales. No sé si me estoy haciendo entender.
hay una diferencia entre lo cultural, lo representativo de Cristo y la gracia de Cristo. Tenemos que aprender a separarlo. Y volviendo a la historia, no sé si ahora sí lo comprendiste, Rebeca. Bueno, yo digo, yo entiendo, pero yo tengo amistades que hacen, no, no hace todo lo que usted dice. Ellos tienen ciertas cosas. Hasta Y me es donde hay que convidaron orar para por ir a ver, ellos. pero no hace todo, no hace todo lo que como hay uno ahí de muy famoso ahí, mesiánico de México, que es un cirujano, es muy famoso, y me gustaba de escucharlo, pero después yo dije, ay no, cada vez él está hablando solamente cosas muy fuertes, o el mundo va a acabar, va a acabar, Sí, acabar, ay yo sé no. quién es. Tiene una barbita Sí, larga y ahorita sí, muchos de nosotros también lo hemos cuestionado en cosas porque ya está diciendo cierto tipo de cosas de la venida del Señor que no son aplicables desde la teología sí. sistemática y Pero todas esas él cosas. es un judío. Él es un judío. Para mí, él no, ni es mesiánico. Es un judío. Él Eso es dice lo ya, que, Yeshua ahí es HaMashiach, pero a es lo que más yo quería judío. hablar sobre el nacimiento del catolicismo. Mira, yo tengo descendencia 100% judía, pero nací en Colombia. Él nace en México, que yo he escuchado la historia. Él no es 100% judío, él es judío de descendencia. Pero entonces, ahí es donde entramos. Ah, bueno, entonces si eres judío, tú vas a Israel. Ojo aquí, los que están ahí saben que han ido a Israel. Si tú te dices judío y quieres tomar nacionalidad judía, tienes que ir a Israel, tienes que rechazar a Yeshua como tu Dios. Y tienes que amar al Adón, que es Yahweh, que es el Eterno, como tu Señor. Y tienes que tomar toda la cultura judía, el comer kosher, el separar carne en un lado, en nevera, aquí. Esto es fuerte. Y tú tienes que, si tú quieres ser un judío ortodoxo, tomado en ese pueblo, eso es diferente. Tú vas a Israel y en Israel hay un libertinaje. De hecho, yo les explicaba y les enseñé muy fuerte a ustedes que Israel está dividido en este momento en 3 cismas. Cismas son separaciones. Están los judíos liberales, que los judíos liberales tienen a Israel como el segundo país con la aplicación homosexual más grande de la tierra. Lo pueden ver, los registros. Uno de los países con más tendencia al lesbianismo, al homosexualismo en este momento es el Estado de Israel. Segundo, están los judíos católicos, mesiánicos y mezclados, que ya son judíos que creen en varias religiones. Y tú los ves en ciudades como Tel Aviv, los ves en ciudades como Galilea, en varias ciudades están ahí. Y están los judíos ortodoxos que están en un lugar aislado para entrar incluso a su barrio o algo. A veces hay que pedir permiso y si tú pasas por ahí las mujeres no te saludan, los hombres van con su cabeza agachada, con su sombrero, con sus trenzas, su barba, y ellos sí son 100% guardados a lo ortodoxo, esperan un Mashiach, y es esto. Entonces hay 3 grandes abismos culturales en este momento en Israel. Los que están ahí conectados, por favor compartan, porque es muy bueno que la iglesia aprenda esto. Entonces, vuelvo y te lo digo, todos nosotros que conocemos la cultura judía y hebrea es maravillosa, pero hay que tener cuidado en no caer en que eso se convierta en un estilo de vida para mí. Mi estilo de vida es Cristo. Si yo estoy con Cristo, lo demás son representaciones. Cristo es el centro. Por eso la Biblia dice que todo lo que estaba en el antiguo pacto era sombra profética de lo que había de venir. Pero volviendo a nuestra historia, para no desviarnos, porque esto es bien interesante, Juan les escribe a la iglesia de Esmirna y les dice: miren, ustedes están contaminados por la sinagoga de Satanás, llamados los judaizantes, que entraban haciéndose pasar por cristianos y luego metían la ley de Moisés, y al meter la ley de Moisés sacaban a la gente de la gracia y volvían a las leyes que condenaban a los hombres. En esta versión, y quiero leer aquí un código real griego y hebreo, dice: mira, esto es muy fuerte en el verso 8. Escribe al mensajero, al predicador, al ángel de la iglesia de Esmirna:
yo soy el primero y el último. Había muerto, pero he resucitado. Escucha bien lo que te voy a decir. Yo conozco las dificultades por las que ahora pasas. Sé que eres pobre, aunque espiritualmente eres muy rico. Ojo, sé que eres pobre, aunque espiritualmente eres muy rico. O sea que está haciendo una separación. Está separando la condición visible del pueblo de Israel, del pueblo de Esmirna, perdón, en ese momento, que eran pobres a la vista de muchos, pero para Dios espiritualmente eran ricos. También sé lo mal que hablan de ti los que se consideran judíos y se congregan dentro de ti para contaminarte, pero en realidad son un grupo que pertenecen a Satanás. No, yo quería mostrarlo aquí, pero mira, aquí dice, son un grupo que pertenecen a Satanás. No tengas miedo de estos, porque estos hablarán contra ti para que los usados por el diablo, es decir, el ejército romano, meta a alguno de ustedes en la cárcel para ver si en verdad confían en mí. Durante algún tiempo ustedes tendrán muchas dificultades, pero si confían en mí hasta la muerte, yo les daré como premio la vida eterna. O sea, que Pablo le dice a Esmirna que estaba sufriendo por estos judaizantes que luego se volvían enemigos y decían a los que no seguían esas culturas y esas tendencias judías, iban a los romanos y los denunciaban para que los mataran y los torturaran. O sea, imagínate, dentro de la misma iglesia tú tener a alguien que por el pastor no acomodársele a esa doctrina cultural y pagana, van y te denuncian para que te maten o te torturen. Eso era lo que estaba pasando en Esmirna. Entonces, volviendo a nuestra historia del cristianismo, estaban en Antioquía, ¿quién? El discípulo de Juan, que ahora era el pastor de la iglesia de Antioquía. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? ¿Lo recuerdan o no? A ver, La Ignacio. muy bien, Ignacio de Antioquía. Entonces vienen mensajeros de la iglesia de Esmirna, Antioquía, y le dicen a Ignacio: mira, Ignacio, Esmirna está siendo bombardeada por estos judaizantes y ellos dicen que la iglesia única es la judía y que la iglesia única no es ninguna Esmirna, no es ninguna iglesia de Asia Menor ni de Europa, que la verdadera iglesia es la judía y que tenemos que volvernos al judaísmo. Entonces Ignacio de Antioquía escribe una carta ¿a quién? A los pastores de la ciudad de Esmirna. ¿Por qué? Porque Juan ya no estaba. Juan escribe esta última carta, pero acuérdate que Juan estaba aislado en Patmos. Entonces Ignacio, lleno de celo por esta secta que estaba entrando en la iglesia, escribe una carta que se llamó la carta a los esmirniotas. ¿Cómo se llamó la carta? Esmirniotas. Esmirniotas. Grábela, aunque esta clase está quedando grabada, gracias al Señor ya tenemos mejor los equipos y la clase está quedando grabada porque nuestros equipos tuvieron fallas y hay dos clases que estoy arreglando porque no tenían audio, pero estas ya están quedando grabadas y ya están otra vez al aire únicamente para nuestros hermanos de Aruba y solo por esta noche a los que están entrando en Facebook, porque tenemos 11 días de palabra y doctrina, un programa que transmitimos en varios lugares para mostrar la profundidad de nuestros institutos bíblicos. Y le correspondió a Aruba. Entonces, miren esto. Ignacio, volviendo a nuestra historia, Ignacio de Antioquía mira esta secta y él dice: no, esto es fuerte. Entonces Ignacio les escribe una carta en griego a los de Esmirna, llamada la carta a los esmirniotas, donde les dice: por amor al Eterno, cuídense de estos judíos. Por amor al Eterno, no les hagan caso diciendo o creyéndose que la única iglesia es la iglesia judía. De hecho, les quiero decir que Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, él cita esa carta de Pablo. Esto es impresionante. Ignacio de Antioquía cita el capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 de la carta de Pablo
a los Efesios y les dice: Pablo enseña que la iglesia de Cristo es un cuerpo y que todos somos miembros y que la iglesia es universal. Entonces, para colocar esa palabra universal, usó una palabra griega, casi latina, porque en aquella época ya se estaba mezclando la lengua romance de Italia con el griego. Ignacio de Antioquía escribe en la carta a los esmirniotas y dice: la iglesia verdadera es universal, que en griego es católica, católicos. Escribiéndoles a los esmirniotas, él dice: la iglesia de Cristo es universal. Pregunta del millón: ¿dijo la verdad o no? No No es la correcto. Sí, católicos, ese es católico universal, no es romano. Está perfecto. Por eso hice la pregunta. Maribel, ¿me ibas a decir algo? Yo digo, ellos la mencionó que es la iglesia, pero esa no era, porque era un engaño. No, no era un engaño. Ojo, por eso es tan bueno saber historia, porque por eso, si ustedes dicen eso, los católicos dicen que nosotros somos herejes y que nosotros decimos mentiras, porque ellos dicen: es que el catolicismo nace con Ignacio de Antioquía. Y ahí es donde usted le dice: ¿nace con quién? ¿Con quién nace? Con la primera iglesia, que es la iglesia católica universal. Por eso Punto. nace con Ignacio en Antioquía, no nace en Roma. O sea que el catolicismo hace parte de ¿qué? De la iglesia primitiva, porque Pastor. Ignacio no caminaba con las culturas con las culturas romanas. Ignacio caminaba bajo la directriz de Juan, el apóstol amado del Señor. Y la palabra católico que usa Ignacio es defendiendo a la iglesia de Esmirna del ataque de los judaizantes. Entonces, esa carta a Esmirna, cuando llega a Esmirna, varias de esas copias son secuestradas por los romanos. Ah, pastor, claro. Y cuando son secuestradas por los romanos, perduraron años hasta la época de Constantino. Constantino lee la carta a los esmirniotas y dice: es verdad, de aquí puedo sacar provecho. Si Ignacio dijo que la iglesia es universal, pues la única manera de seguir dominando como imperio es que Roma domine la fe de la humanidad, y volveremos a Roma universal. ¿A través de qué? De la iglesia primitiva. Les permitiremos Pastor, unirse. ¿puedo Lo hablar? amarró al gobierno. Escúchame. Ojo aquí, esto es fuerte, alumnos. Entonces dice: usaremos esa palabra sana, que es una verdad, porque la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, es universal, es mundial. Pero una abeja, como lo hacen la mayoría de las sectas, por medio de esta podemos decir así, por medio de esa malicia, Constantino dice: sí, la fe será universal, pero la fe se mezclará con nosotros como Estado y como fe, y nace el catolicismo romano. Y Constantino, en un podemos decir así, en un congreso o en un concilio llamado el Concilio de Nicea, determina que la iglesia primitiva tendría parte de la fe mundial, y la unió esa fe de la iglesia primitiva, la contaminó con su cultura romana pagana, y nace, esto es fuerte, y nace el catolicismo romano. Así que el catolicismo romano nace de adulterar una palabra de la iglesia primitiva. ¿Lo sabían? Los que están... Sí, yo sí conozco de sabía. esa historia, No pastor. estudié ese. Ok,
Ok, Maribel, te escucho. ¿Puedo decir algo, pastor? Porque yo tengo conocimiento de esa enseñanza de la historia cuando Constantino tomó dominio y control de la iglesia y la unió con Roma. Y fue para salvar al pueblo, a los cristianos, porque lo estaban matando, se le echaban lo echaban a las bestias para que ellos eh, se divirtieran al ver cómo lo mataban. Entonces fue ahí cuando Constantino decidió unir la iglesia, No, pero mira, hubo te un tiempo explico. donde ellos se dieron. Tienes mala información, te explico. Constantino no decide unir la iglesia porque Constantino era el emperador romano de aquella época. Él sencillamente dijo, si no puedes con tu enemigo, únetele. Entonces él dice haber tenido una revelación de una cruz Sí. en el cielo, y él saca ventaja de las cartas que tenía secuestradas de los grandes hombres de Dios de la iglesia primitiva. Y entonces él dice, oh, muy bien, Ignacio dice que la iglesia es universal. Pues sí, la iglesia, al igual que el Estado de Roma y que el imperio de Roma, será universal. Pregunta, ¿sacó ventaja de esa carta hasta el día de hoy? Sí, Sí. porque cuando usted habla del catolicismo romano, ellos dicen, sí, somos universales, y están en todo el mundo. Entonces, esa fue la segunda división o rama que vino del cristianismo. Pero esa rama en sí, si usted lo mira, no quiero ser ofensivo, pero voy a ser muy directo, fue una secta. Porque toda secta es la que tergiversa términos bíblicos o sanos para sacar ventaja de sí y prevalecer. Usted mira a los testigos de Jehová, tergiversaron versos para sostenerse. Al unitarismo tergiversan versos para sostenerse. Al hinduismo tergiversan versos para sostenerse. Hasta mezclan a la naturaleza divina de Dios con sus prácticas. Y aquí quiero entrar. Los dioses paganos de la cultura romana se disfrazan de los santos de la época del Señor Yeshua. Por ejemplo, aquí, para que usted lo sepa y pueda entrar, y bueno, dentro de 8 días les voy a pasar el material, una enciclopedia o descargar imágenes para que usted lo mire. El dios Apolos, o el dios del sol, que tenía una abrebola de luz detrás de él, fue nombrado como Pedro. Judas Tadeo, o San Judas Tadeo, es nada más y nada menos que el dios Eros, el dios del amor. Miriam o María, que la disfrazan de la Virgen María, pues era la diosa Diana. Y pues cualquiera que sepa de mitología griega y romana puede desenmascarar los dioses de Roma camuflados en la época del Señor Jesús, o si camuflados con la época del Señor Jesús, y los hicieron pasar como los apóstoles del Señor Jesús, y hasta el día de hoy permanecen como santos, pero realmente son los dioses de la mitología romana camuflados con la ventaja que sacó Constantino de, si no puedes destruir a tu enemigo, únetele desde adentro, destrúyelo desde adentro. Ahora, si usted mira las prácticas de la iglesia primitiva, nada tienen que ver con las prácticas de la iglesia grecorromana. La famosa primera comunión, o la primera comunión de la iglesia romana, nada tiene que ver con la comunión de los primeros cristianos. Partían el pan y partían comida y comían ahí. Partían comida, había, no sé, huevos, había arroz, había todo lo que comían ahí. Pero en la iglesia católica eso fue quitado. El diezmo de la iglesia primitiva, porque muchos teólogos cesacionalistas y muchos dicen que ahorita el diezmo no se da y que el diezmo ya no es bíblico porque la iglesia primitiva nunca diezmó. Les quiero ser contundentes. ¿Usted sabe por qué la iglesia primitiva no diezmó? Porque lo daba todo. ¿Y sabe por qué nosotros como iglesia de este tiempo debemos diezmar? Porque nuestro corazón se ha vuelto tan duro que no estamos dispuestos a darlo todo.
Entonces, como mínimo, Dios pide una décima parte de nosotros para ayudar a extender su reino. Pero esto nada tiene que ver con cultura en el término verdaderamente judío. Usted va y le dice a un judío que no diezme y lo abofetea, hermano, porque ellos saben que es un principio. Ok, Rebeca, te escucho. Bueno, ¿sabe qué? Cuando yo trabajaba allá en Brasil, en el interior, yo observé unas iglesias católicas, pero yo vi como la gente da todo que daban, y esas iglesias son hechas de adentro su altar con oro puro. Ahora, hoy en día, dar diezmo al ministerio, ¿cómo usted va a enriquecer hombres de Dios que quieren más tener los carros más caros, los casas más lujosos y un pueblo pobre? Me pregunta eso. Hay algo que hay un destrucción, ¿cómo se dice? Se dañaron. El último tiempo aquí estamos viviendo una época que la gente está dañando la cosa de diezmo y ofrenda, porque el pastor se enriquece, no la iglesia, no la obra, como dice la palabra. Ok, te aclaro eso desde la historia. La Biblia dice que quien se enriquece a costa de los diezmos ya tiene su paga, es el infierno. Pero yo no debo usar eso para no querer diezmar y endurecer mi corazón, porque el libro de Mateo dice que si por causa de la maldad de algunos mi corazón se enfría, entonces la maldad de ellos logró ser igual de perversa que me contaminó a mí, y yo resulté igual de contaminado que ellos. Ahora, yo voy a algo. Las verdaderas iglesias de Cristo no obligan a diezmar, enseñan el principio. Y escúchame, el diezmo es una revelación de agradecimiento, no es una revelación de imposición. Si yo he nacido de nuevo, voy a diezmar, e incluso doy más que mi diezmo. ¿Por qué? Porque estoy tan agradecido con el mensaje de salvación que quiero que otros lo tengan. Esto es fuerte. Quiero que otros lo tengan, entonces diezmo y apoyo para que el mensaje llegue a otros lugares. Ah, pero pastor, yo veo que el pastor donde yo diezmo se enriqueció y sigue, y quiere más. Pues huya de ahí, o no tiene discernimiento. Porque cuando usted se da cuenta que en la iglesia solo se está enriqueciéndose el pastor y usted no ve un avance en la gente que está ahí, pues hay algo que no está bien. Entonces abra sus ojos y apártese y busque un lugar donde el diezmo sea ejecutado para la bendición del pastor, pero que también la gente obvia tenga una respuesta de prosperidad, y eso es el agradecimiento de Cristo. Entonces, por medio de eso, pastora Rebeca, lo que tú dices, muchas personas también han caído en el extremismo de ya no diezmar y ya no ofrendar, y pecan. ¿Por qué? Porque si no hay cómo llevar el evangelio, si no hay cómo llevar Biblias, si no hay cómo abrir iglesias de sana doctrina, si no hay cómo tener equipos, por ejemplo, para transmitir un instituto bíblico como el que estamos transmitiendo, que llega a muchos países, a muchos lugares, si no hay cómo, entonces ¿cómo irán si nadie les predica? Y Dios ahí aculpa a las personas que dicen: usted teniendo cómo poder extender mi reino, tampoco lo hace. Se endurecieron. Ah, no, que yo doy mi diezmo y le doy comida a los pobres, pero es que no solo de pan vivirá el hombre. Ah, pero pastores, que hoy en día no, créanme, hay iglesias y lugares que se sustentan con los diezmos y ayudas y ofrendas que ustedes envían. Por ejemplo, este instituto bíblico paga internet, luz, arriendo, de todo lo que usted pueda ver, y se sustenta con las ayudas que ustedes dan, que otras personas dan. Pero al igual, también podemos extender el reino. Hoy están conectadas personas en Facebook, en YouTube, hoy escuchándonos esto de historia, porque cada año yo dejo un día o un mes donde doy 11 días de palabra y doctrina, y gente se arrepiente. Ejemplo, no sé, pero voy a aprovechar para felicitar al Instituto Reina Valera y a la escuela que ustedes tienen en Aruba, porque con parte de lo que ustedes dan me ayudaron en salud, pero también pudimos llevar Nuevos Testamentos
y Biblias a otros lugares. Y hace menos de 3 días entregamos más de 150 Biblias y palabra a personas que recibieron. Y eso fue con aportes que se dan de los institutos bíblicos, ofrendas y diezmos. Y eso trajo vida. Déjeme decirle que hicimos una campaña donde más de 150 Biblias fueron repartidas y donde más de 50 personas recibieron a Jesucristo como el Señor y Salvador. Entonces, también tenemos que tener claro que cuando aportamos, no solamente aportamos a hombres, sino que también podemos aportar a causas. Eso es muy importante. Rebeca, te sigo escuchando, por favor, para avanzar. Ajá, sí. Apóstol, no soy contra sí de diezmo y ofrenda. Lo que estaba diciendo es que lo que yo vi, y los católicos, mira, gente del interior, ellos daban todo, ellos dan todo, ¿entiende? Y yo también, yo di todo, mi vida, todo, dejé todo para el Señor seguirlo. Ahora mi pregunta es, ay, mira, si usted va a Estados Unidos, usted va a escuchar solamente dinero, 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 ¿entiende? Pero yo no soy contra porque yo sé, tienes que dar lo que pertenece a Dios, dar también para la obra, y sé que la tierra de usted, donde usted trabaja en el ministerio, usted tiene muchas iglesias bajo de usted y más misiones y etcétera. Entonces, pero estoy hablando en general que sí hay algunos aprovechan y no están enriqueciéndose. Eso estoy contra. Claro, y no solo tú, estoy yo, está Juliet, está Aymar, todos estamos en contra de eso. Pero créeme que ellos ya tienen su paga y eso está profetizado, son falsos profetas y heredarán el juicio eterno de Dios. Pero mira, de esto que están hablando ustedes, que estamos hablando hoy en historia, esto es impresionante porque mira, Constantino camufló todo. Y si ustedes vieran los templos que mandó levantar el Imperio Romano, ustedes van a una basílica de San Pedro y quedan impresionados, hermano. Pues muchos dicen que es una de las maravillas del mundo. Pero ustedes van a Ámsterdam o a Notre Dame y ven templos hermosísimos por dentro y por fuera llenos de gárgolas y cosas que uno dice, bueno, aquí que son satánicos, son cristianos, son a qué jugamos, ¿cierto? Y cantidad de cosas. Pero volviendo a la historia, quiero decir que entonces la primera iglesia fue la primitiva, que se extendió hasta el siglo I, uno y medio. Luego en el siglo II, pues ustedes ya saben, viene Constantino, el concilio de Nicea, y se declara sí o sí el catolicismo romano. Vuelvo y te lo digo, ellos dicen que no, que el catolicismo es 100% la iglesia primitiva, porque nace con Pedro, que el primer papa fue Pedro, y que Pedro tuvo suegra pero no tuvo esposa. Bueno, ellos se contradicen muy chévere, ¿cierto? Y bueno, hay cantidad de cosas bien interesantes porque no se estudia, pero por eso es importante la historia de cómo se llega a las ramas del cristianismo. Entonces, cuando Constantino logra, ya voy para allá, Maribel, cuando Constantino logra poder camuflar al verdadero cristianismo con sus puntos y mete la levadura en la masa y la leuda y la contamina y nace este movimiento católico, pues este movimiento católico se extiende por toda la tierra, incluso en la división del Imperio Romano con dos hermanos que simbolizan en el libro de Daniel las dos piernas de la estatua de Nabucodonosor, que eran de hierro con barro. Esas dos piernas que quedaron abiertas, uno era Rémulo y el otro era Rómulo, los últimos emperadores romanos que dividieron el Imperio Romano hacia el norte y hacia el sur. El Imperio Romano se extiende con sus dos hermanos, Rómulo y Rémulo, y obviamente pues el catolicismo se extiende de la misma manera sobre toda la tierra en el gran debate. Entonces voy a profundizar y ya le doy la palabra a Maribel.
Entonces, las principales ramas del cristianismo son el catolicismo romano, la iglesia ortodoxa, que vamos a hablar de ella, oriental, la iglesia ortodoxa oriental, y el protestantismo, que surgieron a través de grandes cismas y reformas. Dios te bendiga, Andrés Pulido, buenas noches. También. La iglesia ortodoxa oriental se separó de Roma en el siglo XI. Anótelo. La iglesia ortodoxa oriental se separó de Roma en el siglo XI. Y ya ahorita les diré por qué vino el primer cisma o el gran cisma. Por diferencias culturales, porque la iglesia ortodoxa no compartía ciertos rituales de la iglesia católico romana y se separaron. Entonces, los católicos que dicen el catolicismo nunca ha tenido divisiones, pues ya tienen la primera y la más grande de la historia. Se llamó el gran cisma y fue división entre el catolicismo romano y la iglesia occidental. ¿Ven? Me dicen que tengo un corto en el audio. Sí, tenemos un corto en el audio de pronto en las transmisiones, porque aquí necesito abrir las cabinas para poder escuchar a los alumnos que tengo en otros países. ¿Listo? Ok. Porque hoy estoy transmitiendo desde mi salón de clases y estoy feliz. Ok, porque que esto le haya tocado hoy a Aruba, porque más de uno aquí está emocionado. Por ahí me están escribiendo que impresionante clase de historia. Por eso les digo, inscríbanse en estudiar. Amén, inscríbanse en estudiar. Ok, entonces esto se dividió a diferencias culturales, lingüísticas y doctrinales, como la disputa del filioque, que también vamos a hablar de la disputa del filioque en las próximas clases. El protestantismo se separó en el siglo XVI tras la Reforma, con figuras como Lutero, Calvino, Arminio, figuras también como, y vamos a estar hablando aquí en estos días también en 31, en los días en los 11 días de palabra y doctrina, también vamos a estar hablando de la Biblia del Oso, de Cipriano, de Casiodoro, una de las joyas más hermosas de la literatura mundial. Y bueno, esto pasó con la Reforma en el siglo XVI y abarca una amplia gama de denominaciones como el luteranismo, el calvinismo, el metodismo, y de ahí vendrán todas las ramas que les voy a enseñar. Ok, voy a escuchar a Maribel y de ahí siguen nada más y nada menos que seguimos con la historia del catolicismo, terminamos y vamos a hablar de la división que llevó a la iglesia oriental. ¿Listo? Y voy a leer aquí también comentarios. Ok, Maribel, te escucho. Amén, pastor. Pastor, yo quiero hacerle alguna pregunta. Si quiere me contesta, si quiere no. Primeramente, usted dice que la iglesia de Cristo se unió con Roma, ¿verdad? Que era la primitiva, esa era la iglesia primitiva, pero le pregunto, ¿los apóstoles se unieron a esa iglesia? ¿Verdad que no? Ninguno de ellos se unieron a la iglesia que Constantino unió, ¿verdad que no? No, porque ya habían muerto. Por eso les aclaré y les dije que el catolicismo genuino nació de los discípulos de los apóstoles, hablando de que la iglesia... De los perseguidos. Dime, ¿me vas a interrumpir? Dime. Digo yo de los perseguidos, ¿verdad? Sí, claro, de la iglesia primitiva, de los perseguidos del primer siglo. Ok. Entonces, okay. El catolicismo genuino viene de la iglesia primitiva. No confundan el catolicismo genuino con el catolicismo católico romano, porque el catolicismo genuino es la misma iglesia primitiva. No es el catolicismo romano. El catolicismo romano se funda cuando Constantino en el concilio de Nicea lo establece como una religión, un gobierno y un dogma de fe mundial, usando la carta de los esmirniotas. Por eso les digo, hay que aclarar muy bien esto. Amén. Sí, pastor, yo no he terminado. Vea, y tocante a esa iglesia, yo una vez escuché y leí en una historia que decían que esa iglesia, cuando se dio cuenta que lo estaban poniendo a adorar dioses paganos, ella se escondió por 1000 años. ¿Qué usted puede explicar de eso? De esa historia. Dime, repíteme la pregunta. Yo leí en una historia bíblica
que explicaban que cuando Constantino unió la iglesia para evitar que mataran a los cristianos, ellos al tiempo se dieron cuenta que ellos estaban adorando dioses ajenos, o sea, lo estaban entrando al paganismo, y de ahí ellos se escondieron por 1000 años, muchos de ellos, los cristianos. Bueno, ese será un punto que leeremos después entre lo que fue la Inquisición y las persecuciones. Gloria a Dios. O sea que la iglesia se dividió. Dios lo bendiga. Por eso te lo digo, hay que tener cuidado, porque la iglesia primitiva y genuina de Cristo nunca se ha dividido. Lo que ha tenido es subdivisiones que han tratado de contaminarla y de dañarla. La primera subdivisión fue el catolicismo. Luego el catolicismo tiene una división interna que realmente fue primaria y fue la iglesia ortodoxa. Amén. ¿Está claro? Amén, pastor. Dios lo bendiga. Okay. Dios te bendiga. Seguimos. Esto se pone interesante. Ok. Entonces, alguien me escribió aquí en Facebook que fue liderazgo equipado, impacto estratégico. El catolicismo se dividió desde antes de la reforma y después de 1525 ha tenido intimidad y divisiones. Un abrazo. Claro, hermano. Eso ya lo habíamos tocado desde casi al inicio del en vivo, amado. Amén. Ya lo habíamos tocado y hablamos de que el catolicismo no nace en Roma. El verdadero catolicismo nace en la iglesia de Antioquía con Ignacio, el cual defendió a Esmirna de los judaizantes en su carta a los esmirniotas. Luego, pues ya saben, viene Constantino, logra Constantino meter la famosa levadura y leudar toda la masa y contaminar el cristianismo en el siglo casi segundo. entre 1 y medio y 2 fue toda la contaminación. A finales del siglo I, podemos decirlo así, fue la contaminación. Luego, pues obviamente ya no estando los apóstoles, muchos se dejaron llevar de las influencias del catolicismo, los cuales impusieron su ley, su gobierno, y los cristianos primitivos fueron relegados a ser una minoría, y esa pequeña minoría fue perseguida y siempre fue perseguida. Aunque el cristianismo primitivo en su mezcla tuvo también cristianos que trataron de traer mucha pureza al primer catolicismo. Entre esos tenemos a Tertuliano. Anote esto, Tertuliano. Y Tertuliano peleó contra Praxeas y contra lo que nosotros hoy llamamos sabelianismo, los sabelianistas. Entonces Tertuliano pelea contra los sabelianistas o los unitaristas y desmiente, y el primer hombre también en usar un término triuno o trinidad fue Tertuliano, basándose en versículos bíblicos muy fuertes que luego fueron expuestos en otros concilios para condenar el unitarismo como secta. Entonces, en el catolicismo primitivo también había hombres de Dios genuinos, pero pues como esto estaba regido con un gobierno, pues obviamente era muy difícil mantener la primitividad de la iglesia cristiana, porque pues quedó reducida a muy pocos miembros, porque el catolicismo prácticamente dominó todo hasta el siglo XVI, como lo estábamos hablando con la reforma. Entonces esto es maravilloso, preciosos de Dios. Y bueno, seguimos. Ahora, ¿cuándo fue el gran cisma o el catolicismo? Entonces se remonta al cristianismo primitivo. Ellos dicen que la fundación se remonta al cristianismo primitivo y se organizó bajo la autoridad del obispo de Roma o el papa, que esas son las bases. Ellos dicen que Pedro fue el primer obispo o el primer papa de Roma. Mentiras. Pedro nunca fue papa de Roma porque fue asesinado antes de que incluso el catolicismo se volviera una religión como tal. Quien nombra a Pedro papa de la iglesia romana, pues obviamente es Constantino y su séquito continuista después de la muerte de Constantino, porque Pedro fue asesinado cabeza abajo en Roma, recalcando el mensaje de Pedro
o reforzando las bases, perdón, de Pablo, Pedro es crucificado cabeza abajo, recalcando las virtudes que Pablo hablaba en contra del mismo Roma como un gobierno terrible y un gobierno fétido en aquella época, y enseñando la cultura de Dios. Entonces, las características del catolicismo romano es que ellos reconocen la primacía del Papa y la autoridad del magisterio de la Iglesia, lo que ellos llaman el presbiterio papal. ¿Listo? Ok. La división. Aquí entra la división del catolicismo romano. A pesar de ser unida y de ser un gobierno que se mantenía unido, existen diferentes ritos como el latino y los ritos orientales católicos que conservan su liturgia o su manera de cultura, y esto trajo entre ellos algo que se llama el gran cisma, que será la base de nuestra próxima clase dentro de 8 días, el gran cisma. Ok, la Iglesia Ortodoxa Oriental surgió de la división o llamado el cisma. Anoten esas palabras, alumnos, y los que están en Facebook también lo pueden anotar o estudienlo. ¿Qué fue el gran cisma? Y usted se va a dar cuenta de algo. Incluso en la historia del catolicismo hay cosas macabras, como la historia de un papa que mandó desenterrar a otro y condenó y juzgó su cadáver sentado, oliendo a putrefacto, lo sentó en el Vaticano para condenarlo ya después de muerto. Eso es una historia fuerte. La papisa, la gran papisa, que también fue un gran cisma y no fue una leyenda. Eso es algo bien fuerte. Pero bueno, estamos aquí en lo que fue la división. El origen del gran cisma surgió entre los patriarcados de Oriente y de Occidente en el año 1054 después de Cristo, es decir, el primer milenio, 1054, principalmente por disputas sobre la autoridad papal y el filioque, que el filioque era que haya una fidelidad, y eso lo miraremos también, bien interesante, lo miraremos, qué es el filioque en la próxima clase, porque el tiempo no nos da y si no nos toca hacer vigilia aquí o velada, y pues ustedes también tienen que descansar porque estamos casi con 1 hora adelantados en Aruba. Amén. Entonces, las características, ojo aquí, voy a dictarlas. Se organiza en iglesias autocéfalas o independientes. Ellos se independizaron de todos e incluso entre ellos mismos son independientes. Ninguna iglesia ortodoxa se puede meter con otra, aunque tengan las mismas directrices, la misma liturgia, el mismo dogma. Ninguna se mezcla con la otra, es decir, que el papa o el obispo o el presbítero de cada una no va a decirle al otro qué tiene que hacer. Cada iglesia es 100% independiente, por eso se llaman autocéfalas, independientes 100%. ¿Listo? Bajo la autoridad de diferentes patriarcados. Tienen diferentes patriarcados, es decir, diferentes ay, ahora se me fue el nombre, presbiterios. Gracias, gracias mente. Diferentes presbiterios, diferentes enfoques y patriarcados, y tienen una gran diferencia con la iglesia de Constantinopla, que fue la iglesia obviamente de Constantino, la iglesia de Constantinopla. Ellos están completamente divididos, tienen un cisma sobre aplicación, liturgia y doctrina, que vamos a estudiar dentro de 8 días porque el tema nos llevó hasta acá hoy. Bueno, y obviamente voy a seguir, pero el tema es bastante largo, entonces ahorita voy a dar una sección de preguntas sobre esto y también sobre algún otro tema que usted quiera hacer dentro de lo que es la historia. Entonces, bueno, yo creo que sí alcanzamos a ver un poco de la introducción del gran cisma. Amén. Ok, entonces se organizan en iglesias independientes, la autoridad son con patriarcas, con clases de diferencias entre Constantinopla y con una figura de honor entre cuál de las dos es más grande y cuál de las dos fue fundada primero. Esto es muy fuerte. No, que la primera fue católica, que ustedes son una
división de nosotros. Ellos dicen, no, nosotros sí somos la verdadera iglesia primitiva y no creemos en muchas cosas de lo que usted haga, y de ahí se dividió. Pero la iglesia primitiva nunca peleó con ellos porque siempre se resguardó, fue un grupo muy pequeñito, y de eso también miraremos. Ahora, los sinónimos. Ojo aquí, alumnos, y ojo aquí, porque esto es bien interesante a los que están ahí en redes sociales. ¿Sabía usted que la iglesia ortodoxa no solamente es oriental? Hay iglesias ortodoxas que no solamente son orientales, hay otras que ahorita surgieron después, como me lo escribieron acá, de 1500 y péguele. Hay unas que han surgido reclamando que son todavía más antiguas que las orientales, y esto para el catolicismo ha sido fuertísimo. De hecho, el mismo Papa que fue canonizado, Juan Pablo II, quiso siempre reconciliarlas y que ellas se unieran para tratar de evitar que incluso antes del gran cisma ya habían iglesias ortodoxas más antiguas. Esto también lo tocaremos dentro de 8 días. Aquí me mandaron alguien, creo que fue la profeta Julián, me mandó una carita así de asombro. Sí, por eso hay que estudiar mucho. Me gusta estudiar mucho porque no comemos entero. Ok, vamos a entrar entonces. Voy a darles las cronologías de las divisiones para que usted lo tenga ahí. ¿Listo? En el siglo I al siglo IV, del siglo I al siglo IV, lo que yo les decía, del siglo I al siglo IV, el cristianismo primitivo se establece en el Imperio Romano. Las primeras diferencias doctrinales surgen y se resuelven en los primeros concilios ecuménicos. Ojo aquí, ¿por qué se les llamó concilios ecuménicos? Al de Nicea, al de Trento y a otros concilios. Se les llamó concilios ecuménicos porque podían venir personas con diferentes pensamientos de Cristo, de las doctrinas, y debatir si era una doctrina 100% bíblica o no. Entonces era de diferentes puntos de vista y de pensamientos, pero con los eruditos bíblicos, incluyendo grandes hombres de Dios en conocimiento del griego, del hebreo y del arameo, se definía si esa doctrina era santa o no. Por eso en varios concilios se condenaron a personas como Nestorio o el nestorianismo, se condenaron a personajes como Sabelio o el sabelianismo, el unitarismo, como el gnosticismo, también como podemos el panteísmo, y varias doctrinas que se querían mezclar con el cristianismo primitivo. Por eso había hombres de Dios que también fueron a esos concilios, que tenían esencia de iglesia primitiva, como lo fue Tertuliano, Ignacio, Erasmo, y bueno, y cantidad de hombres bien interesantes que siempre pelearon por la pureza de las escrituras. Ok, ¿estamos bien ahí? En 1054 vino el cisma de Oriente y de Occidente, y dividen el cristianismo entre la iglesia católica romana y las iglesias ortodoxas orientales y las iglesias de Francia, que se dividen, las francesas, y hay una guerra entre las luchas del papado. Para los que no lo sabían, hubo una lucha del papado, que el verdadero papa era de Roma y los otros que el verdadero papa era francés, porque había una votación y no estuvieron de acuerdo con la votación. Entonces fue muy fuerte. En el siglo XVI, la reforma protestante, que vino con Lutero y que vino con todos los demás reformadores. Amén. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alumnos o cómo les aparece? Ok, allí usted puede repetir, católico romano, después vino ¿qué? Y después Francia, los ortodoxos. Ok, entonces, los católicos romanos, después vino el gran cisma, la división entre la iglesia oriental y occidental, y de ahí viene la reclamación de la iglesia ortodoxa. También viene de los occidentales. ¿Cuál parte eran? ¿Cuál países? por eso les estoy diciendo la lucha entre Francia y Roma,
y otros países que, bueno, los vamos a ver. A mí me gustó esto ahora, donde vino este origen del económico, ¿cómo se dice? Los económicos, ¿cómo se dice? Esa palabra es muy... Ecuménicos, ecuménicos. Ok. Sí, porque existen aún, porque mira, decían que Catherine Kuhlman, que Benny Hinn siguió, ella era económico, pues todas las iglesias venían católicos, venía protestantes, todo en sus servicios. Era un mover económico, esa palabra. Ecuménico, sí, ecuménico. Ok, pero bueno, sigan porque esto se va a poner interesante. Les voy a seguir leyendo un poco de historia. Hoy estoy muy historiador. No se pierda mañana estaremos 9 de la mañana, estaremos en nuestro programa de palabra y doctrina, ya entrando en cada vez enseñar más. Y mañana tenemos un tema bien, pero bien fuerte. Amén. Cristianismo y progresismo. A ver qué podemos mirar. ¿Cree usted que el actual estado de Israel si es un estado bíblico o no? Si tienen problemas. Muchos de estos temas vamos a tocar en palabra y doctrina. Listo, así que no se lo vayan a perder. 9 de la mañana. Y bueno, el jueves estaremos también en la noche. Serán 11 días por Facebook y redes sociales. Amén. Ok, mira, ¿estamos listos aquí? El gran cisma de 1054. El gran cisma del 1054 fue la división del cristianismo de la Iglesia Católica, como les acabé de explicar, en Occidente, y la Iglesia Ortodoxa de Oriente. En el este, causada por diferencias teológicas, políticas y lingüísticas. O sea, se dividieron en el este y cada quien cogió para su lado, los de Occidente y los del Oriente, y la Iglesia Ortodoxa. Ahora, ¿qué trajo las causas? El evento clave fue la excomunión mutua entre el Papa León IX, que se peleó León IX, y el patriarca Miguel Cerulario, por tensiones de poder. Todo por poder. Aunque las tensiones ya eran muy altas, y el cisma fue el resultado de un largo proceso. Entonces el Papa León IX excomulgó al patriarca Miguel Cerulario, el cual también dijo que el papado de León IX era falso. Y la base, una de las bases podemos decirlo así, del gran agarrón entre ellos fue el filoqué. ¿Se acuerdan que les acabé de mencionar el filoqué? ¿Qué significa el filoqué? Acuérdate que el filo es o solo fide, es el término de la fe. La fe en lo que se menciona es el término del filoqué. La fe de lo que se menciona o de lo que era la base. Entonces el filoqué fue la inclusión de la frase y del hijo, que es lo que nosotros llamamos el filoqué, el filos, el filios en latín, el filoqué, mencionar al hijo. Cuando se mencionaba la frase en el nombre del Padre, el filos o del filios, y del Espíritu Santi o del Espíritu Santo. Entonces se pelearon y dijeron: no, ¿cómo puede ser que usted menciona esto? Y que esa frase no debería ir ahí, que no debería ir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el credo de Nicea, que no debería ir, que eso Constantino lo metió y fue un invento. Entonces, esto del filoqué fue la disputa teológica entre el Padre y el Hijo en el credo de Nicea, por parte de Occidente, que afirmaba que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, mientras que en Oriente defendían que solo procedía del Padre. Entonces ellos decían que el Espíritu Santo solo procedía del Padre, lo decían en Oriente, y en el Occidente decían que el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo. ¿Qué dicen ustedes? A ver, alumnos, ¿qué dicen? ¿De quién procede el Espíritu Santo? ¿Del Padre y del Hijo? Del Padre. ¿Solo del Padre?
Los tres, cada uno son uno. Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno. Amén. Y cada uno tiene su personalidad, cada uno funciona. Ok, muy bien, muy bien. ¿Quién más? Esto es interesante, ¿sí ven? Interesante. Por eso vinieron los concilios de Nicea, el de Terento y el de varios lugares. Entonces la pregunta es, ¿de dónde procedía el Espíritu Santo? ¿Del Padre o del Hijo? Y ese era el agarrón. Que no, que unos decían que procedía del Padre, basados en citas como Juan capítulo 13, Juan 14, Juan 16. Pero se comieron la gran enseñanza bíblica del libro de Filipenses, de Efesios y de Colosenses, donde se dice que los tres subsisten en una misma esencia. Desde antes de todo, los tres subsisten. Se comieron también el estudio del hebreo en el Bereshit, en el término de los inicios o los reinicios, cuando se dice en el principio Elohim. La palabra Elohim en hebreo significa dioses. Se está refiriendo a que Dios el eterno no estaba solo, estaba con la deidad del Hijo y con el Espíritu o el Ruach que se movía sobre las faz de las aguas en medio del abismo. Entonces estos se agarran por si el Espíritu estaba en el Padre o en el Hijo, y entonces ahí viene la primera división teológica. Unos dicen que del Padre, otros dicen que del Hijo, pero la verdadera esencia bíblica es que los tres subsisten y que los tres son Dios, en diferente personalidad, aunque su esencia sea la misma. Por eso el significado de la triunidad de Dios es un misterio. No se puede definir como que los tres son uno solo, porque de ahí viene el modalismo o el sabelianismo. Y no se pueden decir que los tres en sí son completamente independientes el uno del otro, porque de ahí también viene el sincretismo de la mezcla de cada uno como Dios independiente, o lo que muchos dicen el Dios de tres cabezas. No, es el misterio. Sin embargo, los apóstoles dicen que las personalidades de ellos son independientes, pero la esencia es la misma. Tampoco se puede decir que es Dios en tres estados: sólido, líquido, gaseoso, como lo pretendía Praxeas en el siglo I. Esto es una herejía. Sencillamente Dios no tiene estados, Dios es esencia, y como esencia se manifiesta como quiere, en carne, se manifiesta también en espíritu y se manifiesta también en presencia absoluta. Por eso es el eterno presente. Ok, Rebeca. Apóstol, esa cosa que ellos tienen, ese ritual, ¿no? Yo era católico. Esa parte que hace en nombre de Padre, Hijo y el Espíritu Santo, un cruz, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Cuando yo me convertí cristianismo, Dios no me permitió, porque yo iba a ser hasta monja, no me permitió el Espíritu Santo de hacer la cruz. No podía hacerlo. Hay un misterio allí. Es una maldición esa cosa de hacer esa cruz ahí, en nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Es una maldición que una persona está haciendo sobre ese ritual. Es un ritual. Hay algo ahí. Ok, mira esto. Otra cosa que produjo el cisma fue la Santa Cenus. La Santa Cenus, que también es conocida como la Santa Cena. Mire esto. Los orientales o la Iglesia ortodoxa se oponía al uso de la hostia y del vino únicamente para los que la Iglesia de Roma creían santos. Ellos decían que según los edictos de la Didache, anóteme eso por favor, la Didache fue una carta que enviaron los apóstoles de cómo debía haber un comportamiento, y la Didache no entró en el canon por culpa de unos sacerdotes
que no estaban de acuerdo y no decían que era inspirada por Dios, porque eran recomendaciones humanas de cómo liderar la iglesia, o sea que era un libro de liderazgo, no era un libro inspirado. Por eso no entró la carta de la Didache. Pero en la Didache, una carta que enviaron los apóstoles, estos decían cómo se debía dar la Santa Cena, y la iglesia ortodoxa decía que era con pan sin levadura y con jugo de uva, pero los romanos decían que era la hostia y que era el vino puro o blanco en cualquier lugar, porque el vino siempre proveía de las uvas. Pero cuando usted estudia la historia de los romanos, usted sabe que los romanos tenían varios dioses y hacían ciertos panes para Zeus, que bueno, después de que Zeus le cambian el nombre y le ponen Apolo y le ponen otros nombres, le ponen Diana, le ponen Éfesto y otros nombres, y ellos hacían ciertas tortas y ciertos rituales y levantaban la hostia comparándola con el sol. Por eso usted ve en los estos católicos que levantan la hostia hacia el sol, y que en el de la primera comunión hay un círculo, una cruz en la mitad mirando hacia el sol, que dice el JHS. Todo eso venía del paganismo romano, y obviamente la iglesia ortodoxa no estaba de acuerdo. Ellos decían hay que hacer la cena con el pan sin levadura y con el jugo de uva, que es el fruto de la vid, la representación, y se agarraron por eso. Y si usted habla hoy en día con un romano católico, hermano, wow, en su Eucaristía todavía lo mantienen por siglos, y eso fue algo que trajo un gran cisma entre esas dos. De hecho, la iglesia ortodoxa celebra la cena así, y en muchos lugares de iglesias ortodoxas todavía celebran comiendo, llevan su comida, y el domingo después del servicio comen, almuerzan o cenan ahí, y ahí mismo participan de esa cena llamada la Sanctus Senus. ¿Listo? Interesante, ¿no? Ok. Pastor, ¿de dónde lo está sacando? De enciclopedias, hermanitos. Vean, no les estoy mintiendo ni nada de eso, porque después me acusan como a Kiko. Entonces, las cosas hay que enseñarlas bien, y ir a enciclopedias, leer, tener conocimiento de lo que se está diciendo. ¿Listo? Ok. Entonces, se oponían al uso del pan ancimo de la liturgia, el celibato, y esta fue otra, la pelea entre esos dos, el celibato. El Papa decía que no se tenía que tener mujer, pero el patriarca Miguel Cerulario decía todos los apóstoles tuvieron mujer. Y entonces los que no tengan el don del celibato, ¿qué? ¿Van a violar o cómo se van a hacer? ¿O van a traer esas prácticas perversas? Es bueno que el sacerdote se case. Por eso en iglesias ortodoxas hasta la historia de hoy, muchos sacerdotes ortodoxos de la iglesia oriental tienen esposa, a diferencia de la iglesia romana. Y hasta el día de hoy muchos ortodoxos denuncian que la iglesia romana no obtiene mujer porque son pervertidos sexualmente desde su origen, por tener descendencia cultural de Roma. Impresionante esto, de Roma. Y entonces, pues hasta el día de hoy ustedes saben las denuncias impresionantes que ha habido en el catolicismo por violación de menores, por esto. Y de hecho, a los que nos están viendo, ¿por qué en Biblias, y estoy seguro que los grandes eruditos bíblicos no colocan la palabra misionero reemplazando a los apóstoles? Porque los que estudian historia saben que el término misionero fue pervertido. A veces a uno le dicen ya no hay apóstoles, y no es que esté defendiendo aquí el apostolado, porque después me crucifican, ahí me mandan tomates, bueno, en fin, hereje, y me quieren crucificar. Pero les digo una verdad, por eso hay que estudiar teología y estudiarla desde el término puro. ¿Por qué en la Biblia no aparece misionero en vez de apóstol?
Porque los grandes eruditos bíblicos saben que el término misionero ni siquiera se prostituyó, se por debajió, porque los jesuitas del siglo XIV, el siglo XIII al siglo XVII, enviaban hombres monjes que se calviaban aquí, se dejaban aquí las patillas, los enviaban con sus capotas para buscar prostitutas y llevarlas a los seminarios para alimentar y satisfacer el hambre sexual que tenían aquellos que se estaban preparando para sacerdotes, a fin de que cuando ya terminaran eso y se comprometieran con Dios, nunca más volvieran a desear mujer. Y de ahí, cuando las prostitutas miraban llegar a los monjes con sus capas oscuras o cafés, ellas decían: ahí llegó el misionero. Ellas se subían la falda, mostraban sus partes íntimas y el hombre se acostaba, la mujer debajo, él encima, y de hecho de ahí vino la famosa postura sexual que hasta el día de hoy en muchos lugares perversos le llaman el misionero. Y uy, pastor, no le puedo creer eso. Lea historia, vaya a Wikipedia y mire el término misionero y estudie, y se va a dar cuenta que no le estoy diciendo ninguna mentira. Hasta Wikipedia tiene por ahí datos de eso. Terrible. Y así querían, o sea, entonces todavía el día de hoy dicen: no, es que el hermano no es apóstol, es misionero. Yo cuando me dicen así le digo: venga, hermano, no me ofenda, déjeme con el término bíblico, dígame pastor, dígame eso. Pero ¿por qué? Si es que usted va a hacer una misión. Y le digo: sí, claro, van a una misión, pero en la Biblia se les llamaba a estos emisarios, apostelos, pero los que metieron ese término lo rebajaron y fue la Iglesia Católica Romana con los jesuitas. Y así se enojen y me echan hasta la abuelita por redes sociales. Saben que la historia no miente. Ok, Rebeca, hagámoslo porque tengo 5 minuticos para terminar. Apóstol, usted me deja. Ahora, explica por favor, mi mente no llegó qué quiere decir la postura, no decir la palabra misionero, porque de verdad nunca en mi vida de 40 años en este camino del Señor, nunca escuché sobre esta cosa de postura, si dice la palabra misionero. Esa postura del misionero que está en libros de Kama Sutra y en libros sexuales y en pornografía, era que la mujer prostituta se subía a su falda, se tiraba boca arriba, y el hombre se acostaba, también se levantaba en su sotana y se acostaban boca abajo de ellas para probarla si era una buena prostituta o no, con su movimiento interno, para llevarla a aquellos hombres que estaban anhelando ser saciados porque estaban abstenidos de mujer, y ellos llevaban eso para dominar los deseos sexuales antes de que hicieran el juramento sacerdotal. Entonces, eso llaman, era la visión que esas mujeres tenían con ellos. La misión que esos hombres iban a hacer, que era buscar esas mujeres para llevarlas a sus conventos. Y eso está antes, histórico. Yo sé que tú lo sabes. Antes de ser un padre. Sí, cuando estaban como, bueno, en su proceso, y pues muchos denuncian hasta el día de hoy, ¿no?, que se siguió haciendo después de ser curas, ¿no? Y pues que eso fue las grandes denuncias que hay de corrupción interna dentro del mismo Vaticano, que muchos de los mismos papas han tenido que reconocer. Entonces la palabra misionero no se puede usar entonces. No es, por eso te lo digo, no es que no se pueda usar, porque pues, un misionero es alguien que va a hacer una misión, sino que muchos dicen que hoy en día no hay apóstoles, sino que hay misioneros, y yo digo, pues en el término cristiano no se debe usar esa palabra porque fue de verdad muy, pero muy por debajeada. Entonces, por eso los eruditos bíblicos no colocan misioneros, o los misioneros no lo colocan en la Biblia, porque saben de dónde provino el origen de dicho término dentro del cristianismo religioso del siglo
eh, 11 en adelante. ¿Nos quedó claro? ¿Sí nos quedó claro? Amén, amén. ¿Cómo les pareció la clase? Los escucho. ¿Les gustó? Aprendimos un poco de historia. Yo sé que no vimos de pronto tanta exégesis, tanta cosa como suelen verlo, pero necesitamos aprender un poco de historia para saber de dónde venimos. ¿Ok? Ok, los escucho rápidamente porque tengo 3 minutos. Ok, ¿quién quiere aportar? Que no sea Rebeca, otras personitas que también aporten. ¿Cómo les pareció? Alumnos. Porque estamos en vivo, por lo menos que los escuchen. Ok, me tocó dedocráticamente. Entonces vamos con Profeta Juliet. Bendiciones, buenas noches. Apóstol, buenas noches, ¿cómo está? Dios le bendiga, no, tremendo. De verdad que aprendí bastante, mucho la historia, ya sabía algunas cosas, otras que no. Siempre es algo que te enriquece, ¿no? Aprender historia nos enseña a nosotros mucho los fundamentos de los cuales muy pocas veces hablamos y muy pocas veces se conoce en realidad. Ok, muchas Así. gracias, Profeta Juliet. Ok, Denis. Maravillosamente, súper, súper. Uno cada día pues aprende el origen y cómo inició. A veces pues esas cosas no las estudiamos en la escuela que uno estudió y bueno, esto es un aprendiz muy interesante y me gustó muchísimo. Ok, Benjamín. Excelente, excelente. Yo tenía una pregunta, pero no sé si tiempo me da. Sí, te la puedo responder. El diezmo es exclusivamente para la iglesia, los pastores, o puede ser también algún otro instancia o algo por así. Ok, muchas gracias por la pregunta, es muy interesante. Habían 5 diezmos en Israel. Uno que se llamaba Masher Sukkot, Maser Rabbi, Masher Ani, Masher Elik, y había otro Masher. Entonces te comento, no es el mismo diezmo dividiéndolo para cada cosa, no, eran 5 diezmos en el año, pero el diezmo de los Leví o de los Rabí siempre se llevaba al arca o se llevaba al alfolí. El alfolí era una bodega llena para llevar los alimentos, porque se diezmaba en grano, también se podría diezmar en dinero. Recuerda que cuando Jesús reprende a los fariseos por lo de la viuda, todos estaban echando sacos de monedas en las cornetas o en las arcas. Entonces había el diezmo de grano que se llevaba al alfolí, que era una bodega gigante. También estaba el diezmo del rabí, de los leví, que también podía ser en dinero, que se llevaba en monedas, porque creo que en aquella época no había el billete, no se había dado la imprenta, sino que se llevaba en talentos, se llevaba en denarios y se dejaba ahí para ayudar al templo, a los levitas del templo y a los maestros del templo. Y habían otros diezmos que se hacían como un voto a Dios, que era el diezmo de la viuda y el huérfano, que se daba 1 o 2 veces al año, el diezmo de la primera cosecha, que también es conocido como las primicias, y así. Pero el diezmo que siempre era constante era el Masher Rabí o el Masher Leví, que era el diezmo que se traía para sostener a los levitas y al sumo sacerdote o a los rabinos de los templos. Amén. Gracias, apóstol. Ok, ¿te quedó claro? Más o menos, pero vamos a seguir Okay, en un próximo ocasión. Tranquilo, ¿qué duda te quedó? No, el tiempo. Vamos en una otra ocasión, vamos a hablar de eso. Okay. Está Por favor, a la final. dentro de 8 Gracias. días me la haces porque es necesario aclarar. Entonces, bueno, te lo digo. Hay un diezmo que era continuo, que era el de los levitas y el del rabí o el del maestro, y otros que estaban establecidos en diferentes meses del año, que tenía que ver con las viudas, que tenía que ver con los huérfanos, que tenía que ver
con el templo y que tenían que ver con la misericordia, pero eran muy aparte del que siempre se tenía que llevar al templo, que estaba establecido para los levitas y el maestro, o el sumo sacerdote, o el rabí. Ok, apóstol Aymar, por ahí te veo conectado, danos un saludo. Hoy te escucharon muchas personas, hoy nos escucharon muchas personas, y bueno, muchas gracias, estamos terminando. Hoy me demoré 20 minuticos después de la hora porque tuvimos aquí un bloqueo horrible con unas protestas, pero aquí estamos, apóstol Aymar, para que también nos des un saludo y podamos despedirnos. Dios le bendiga, apóstol, bendiciones, qué bueno estaba la clase, hacerlo lo más rápido posible. La palabra católico, que ya como tú lo has explicado, yo creo que muchas veces cuando se escucha la palabra católico, siempre se dirige de inmediatamente en la mente que el católico romano, pero sepa, la realidad es que esa palabra pertenece a nosotros. Ese nombre normalmente pertenece a nosotros, que todos los que estamos aquí somos católicos de verdad, pero no católicos romanos, católicos apostólicos proféticos. Amén. Exacto, Entonces, sí. en la realidad esa palabra nos lo robaron y nos lo están utilizando porque nosotros somos ¿cómo dice? Universal, ¿no? Universal sirviendo a Cristo, arubiano, colombiano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que estaba tremenda la explicación hoy para que nosotros sabemos y tenga paz. Y yo uso esa palabra mucho para cuando predico hasta los católicos romanos, porque siempre entra así, ¿qué religión eres? O qué secta, etcétera. No sé, yo soy católico, le entro de inmediato por ahí. No mucho detalle, ¿para qué? Para que uno pueda entrar y conquistar el corazón de ellos, para no poner algo, un título que nos aparta de llevar el evangelio o conquistar esa alma para Cristo. Amén. Eso quería compartir. Dios me lo bendiga. Ok, Y bueno. no sabía del misionero. Sí, Cuando estaba en el mundo y era tremendo misionero por allá, gloria a Dios, me rescató de por ahí. sí, 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 A la base, sí. son términos, pero cuando se usan esos términos dentro del cristianismo, pues hay que estudiarlos, ¿no? Porque muchos atacan lo apostólico y lo profético, pero usan los otros términos que son, ni siquiera los conocen, que eran todavía más severos, más fuertes. Wow, poderoso, poderoso. Okay, sí. Muchas gracias por ese conocimiento. No le quito más tiempo. Un abrazo. Todo el plataforma y todos los ministros que están acá. Dios lo bendiga. Ok, un abrazo, y a todos los que estaban también ahí, un abrazo. Mañana nos veremos también. Dictaremos en la mañana un tema bien chévere, bien fuerte. Hablaremos de últimos tiempos, hablaremos de muchas cosas que están aconteciendo por redes sociales. Hoy desde nuestro salón de clases una sola vez, así que los que están en Aruba, en Holanda, en Curazao, los que nos miran y están ahí, por favor, contáctese con el ministerio de Aruba, contáctese con nosotros para que se pueda inscribir. Las inscripciones están abiertas y bueno, una enorme, pero enorme gloria a Cristo por este tiempo. Pedimos excusas porque ya empezamos 20 minutos después de la hora. Recuerden, yo creo que los que viven aquí en Colombia hoy tuvieron días fuertes con los bloqueos y cosas, pero bueno, estamos en pie, seguimos avanzando. Un abrazo para todos, y dentro de 8 días aquí en clase interna ya con nuestros alumnos estaremos mirando el gran cisma, todos la profundidad. Estaremos mirando también la división entre la iglesia francesa y la iglesia romana y unas cosas impresionantes, y seguimos estudiando. Para todos los que se conectaron con nosotros, esto fue Instituto Bíblico Reina Valera, Escuela de Aruba. Una feliz noche, y también fue nuestro programa 11 días de palabra y doctrina. Dios me los bendiga, un abrazo para todos, mil bendiciones, les amamos, chao, chao. Bendiciones, apóstol, muchas gracias. Muy buena la clase. Quedará la clase grabada, y como les digo, amados alumnos, tenemos una clase que se nos trató de dañar, la estoy recuperando porque nuestro sonido sí quedó interno, pero mi sonido propio no servía, por lo que no tenía buen micrófono. Entonces, por eso les digo que miren, cuando ustedes aportan, amados, podemos comprar muchas cosas y ir mejorando. Así que bueno, les amamos, y bueno.